Segundo, tercero, segundo, tercero. Bien. Segundo, tercero. Quinto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Esto, digamos, como para ir regulando de alguna forma la charla. La charla esta va a ser conceptual. Si nos pusiéramos a desarrollar cada uno de los temas que ya les mandé hoy por mensaje de Pedco, estaríamos días y días hablando. Así que la idea es que se lleven algunos conceptos claves en claro y no generar una profundidad crítica de cada uno de ellos. Permítanme que ahora voy a intentar compartir pantalla y seguimos. Bien. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Le Sí, pido que me avisen por voz porque ya no los veo más. sí, profe, se ve Se ve bien. bien. Perfecto. Bueno, como es el primer módulo de este seminario de enfermedades no transmisibles, vamos a hacer una pequeña introducción de esto. Y en realidad la definición de enfermedades no transmisibles son justamente estas, ¿no? Las que no se transmiten a través de algún tipo de infección, que es a lo que estamos más acostumbrados, ni a través de personas. Y la Organización Mundial de la Salud de alguna forma la define como que son causadas por comportamientos poco saludables, ¿no? Ahora después vamos a ver un poquito a qué se refiere con comportamientos poco saludables. Si alguno tiene alguna pregunta, que abra el micrófono y la haga sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, una vez más, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 41 millones de muertes se dan por este tipo de patologías en todo el mundo. Fíjate que estamos hablando casi del total de la población de nuestro país, ¿no? Esto abarca el 74% de todas las muertes que se registran por distintas causas, ¿no? Eh, Tiene mucha relación con países de bajos ingresos y bajo nivel sociocultural. Esto en relación directa con, digamos, la poca precocidad de las consultas o las pocas consultas, y por otro lado, tiene que ver un poco también con el tema de la accesibilidad o no a sistemas sanitarios y a la dieta, fundamentalmente. Denme un segundito que voy a tener que admitir a varios acá. Bien. Bueno, ¿cuáles son las causas? Básicamente enfermedades cardiovasculares, lo siguen de cerca los cánceres, enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC y el asma y sus complicaciones, diabetes, insuficiencia renal crónica generada por la diabetes, y trauma también está en uno de los lugares importantes. Este es un esquema bastante actual del Ministerio de Salud de la Nación, que habla de un porcentaje, 25,8 de enfermedades del aparato circulatorio que causan muertes. Si bien ustedes dirán, bueno, es el 25% nada más, pero la verdad que tiene bastante relevancia en cuanto a otras causas. Los factores de riesgo para contraer este tipo de enfermedades son el consumo de tabaco, la inactividad física, que va muy de la mano con la obesidad, el sedentarismo, digamos, el consumo nocivo de alcohol, consumo de sustancias tóxicas, la cocaína, más allá de ser, todas las drogas son deleterias para el organismo, pero la cocaína genera un efecto bastante directo no solamente sobre el miocardio, sino sobre las arterias coronarias, y dietas poco saludables a lo que estamos acostumbrados en la actualidad, con alto contenido de lípidos, hidratos de carbono o alimentos ultraprocesados. Decía mi abuela que todo lo que era rico hacía mal, y la verdad que no se equivocaba. Este es un dato que la verdad que me llamó la atención leyendo el tema. La Sociedad Argentina de Cardiología sacó un consenso hace poco donde en nuestro país casi el 50% de los menores de 18 años tiene sobrepeso, y muchos de ellos acarrean con obesidad, lo cual lo convierte en un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares. La verdad que me llamó la atención la cifra tan elevada. Entrando específicamente en muerte súbita, y después vamos a ver algo de
reanimación cardiopulmonar. Creo que en alguna de las materias que ustedes ya han cursado tienen algo de RCP, y la idea no es entregarles demasiados conocimientos en profundidad, sino sobre todo ordenarlos. Bueno, el temario ya lo tienen porque se lo subí a PEDCO. Todos los conceptos que tienen que ver con técnicas y maniobras de RCP salen de estas dos grandes instituciones, a la izquierda la Sociedad Cardiológica Americana y a la derecha es el Comité Internacional de Enlace de todas las sociedades de resucitación. O sea que, digamos, es como estar hablando de normas que pauta el Vaticano para los católicos. Luciana Corbalán, no te veo, pero levantaste la mano. Contame. Sí, me acaban de avisar unos compañeros que están en sala de espera que estaban rindiendo el Los estoy, parcial los de estoy, APS. sí, los estoy emitiendo, ¿eh? En la medida que puedo. Tengo que abrir ventanitas y cosas, pero los estoy Muchas emitiendo. gracias. Sala de espera, no hay problema. Bueno. Como definición, digamos, una muerte súbita es ni más ni menos que eso, ¿no? Perdón, se me pasó una. Es una muerte que ocurre inesperadamente en una persona que aparentemente hasta ese momento estaba sano o sin grandes enfermedades previas, y constituye el evento final de un conjunto de patologías en general cardíacas, ¿no? Algunos lo definen como todas las muertes que ocurren dentro del periodo de una hora desde que se presentan los primeros síntomas. Eh, la verdad que es un problema importante en la salud pública justamente por esto, ¿no? Por lo inesperado, y el 70% de todos los casos, por lo menos en nuestro país, se producen en ámbitos extra hospitalarios, ¿no? La verdad que esto también llama un poquito la atención. Uno esperaría que con todos los enfermos que tenemos internados en distintas instituciones se generen más muertes ahí, pero no, ocurren fuera de los ámbitos hospitalarios. Esto es, en el propio hogar, según estadísticas del American Heart, en general uno utiliza las maniobras de RCP y muchas veces de primeros auxilios avanzados dentro del hogar con el núcleo de familia o de afectos. Esto también se da en el trabajo, en campos deportivos, lugares públicos, etcétera, etcétera. Y esto hace que se transforme a la comunidad no médica en la primera encargada de la atención, y en esto tenemos que hacer hincapié en lo que es el diagnóstico y el tratamiento, y el tratamiento es la RCP, y dentro del RCP consideramos también a la desfibrilación. Todo esto hecho en forma correcta y precoz. Lejos la causa más frecuente, como lo dijimos hoy, es la enfermedad isquémica del corazón, como el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Hay un sector del músculo cardíaco que se muere por falta de irrigación, y en base a esto se gatillan distintos tipos de arritmias que son muchas veces malignas o mortales, ¿no? Otras patologías, como por ejemplo genéticas, son las que sufren algunas personas jóvenes, ¿no? Ustedes dicen, ¿cómo fulanito se murió si tenía aquellos 20 años, estaba perfectamente sana? Es más, muchos de ellos eran deportistas, y lo que vemos es que el ejercicio físico, de alguna manera, en algunas personas actúa como un gatillo de eventos arrítmicos graves, ¿no? Y esto es lo que puede desencadenar la muerte súbita. No estoy queriendo decir mucho menos que el ejercicio es contraproducente para la salud, pero estos son los datos de las estadísticas que tenemos en el país y en el mundo. Entonces, como ocurren en lugares extrahospitalarios, esto hace que tengamos que tener preparados algunos lugares, como por ejemplo gimnasios o clubes, donde se generan actividades deportivas de competición o recreativas, y tienen que contar con un DEA, o sea, con un desfibrilador externo automático, que en realidad es semiautomática. Esto a veces trae como consecuencia la imposibilidad de un acceso rápido a un servicio de emergencia, ya sean ambulancias, helicópteros, aviones, y constituye un criterio importante a tener en cuenta, ¿no? En otros países es mucho mejor. Por ejemplo, los bomberos. No sé por qué mucha gente llama a los bomberos antes de llamar a la ambulancia, pero los bomberos en Estados Unidos tienen un tiempo de arribo desde donde se llamó por teléfono de 2 minutos, y no más que eso. Bien, esto hace necesario la creación de espacios cardioasistidos. Digamos, yo como instructor de cursos
internacionales de RCP, primeros auxilios y atención avanzada cardiológica. Tuvimos una reunión hace poco y se generó todo un foro en base a algunas leyes del Ministerio de Salud de Argentina para empezar a fiscalizar de alguna forma estos lugares que en lo que a nosotros competía teníamos que ver con la capacitación. Estos lugares también tienen que tener una cartelería adecuada, tienen que tener DEA fundamentalmente y que funcione correctamente, tienen que generarse protocolos de actuación interna y bueno, darle mantenimiento a todo esto. Los espacios cardioseguros deberían ser, como dijimos recién, lugares donde se practican deportes, establecimientos carcelarios, incluidas centrales de policía, comisarías, cuarteles de bomberos, efectores de salud con ciertas características particulares, por ejemplo, salas periféricas, no estoy hablando de clínicas y de hospitales, espacios con capacidad, concentración o circulación más de 1000 personas por día, ¿sí? Aeropuertos, shopping, cines, etcétera, etcétera, y aviones, barcos, trenes de larga distancia con capacidad de 100 o más personas. En esta misma reunión, gente de la Unión Argentina de Rugby presentó un trabajo de investigación que han desarrollado en los últimos años, donde decían, si bien uno piensa que la gente que hace deporte y es joven está sana y nunca le va a pasar nada, bueno, han tenido varios eventos, no solamente en partidos, sino en entrenamientos, donde de cada 10 paros cardiorrespiratorios había 7 fallecidos, o sea, el 70%. Al resto lo lograban salvar de alguna forma. Entonces se tomó cartas en el asunto, se empezó con capacitación masiva, no solamente de los deportistas, de los encargados, de los entrenadores y demás, y aparte de capacitar, se los proveyó de desfibriladores y fíjense que invirtieron la relación de cada 10 paros cardiorrespiratorios, terminaron solamente con 3 fallecidos, menos de la mitad. O sea que evidentemente la capacitación y los recursos de lo que disponemos sirven. En Argentina muere una persona cada 7 minutos por enfermedad del corazón. Estas también son cifras de hace un par de años del Ministerio de Salud. O sea que en lo que va a ir de charla hoy, no sé, pero por ahí la mitad de nosotros tendríamos que estar muertos. Si fuéramos el grupo seleccionado, espero que no. En cuanto a la American Heart Association, a pesar de los avances recientes, y esto es una vez más, de que se provee de desfibriladores a muchas instituciones y que se capacita a la gente, menos del 40% de los adultos recibe RCP iniciada por personas sin experiencia médica. O sea, no estamos hablando de médicos, enfermeros, instrumentadores, técnicos y demás. O sea, por gente, entre comillas, común y corriente. Y en menos del 12% se utiliza el DEA antes de la llegada del servicio de emergencia médica. O sea, o porque no hay DEA, o porque no lo encuentran, o porque no lo saben utilizar, etcétera, etcétera. Este trabajo les puede parecer un poquito raro, pero habla de... Denme un segundito que voy a admitir un par de compañeros más. Habla de paro cardíaco y muerte súbita y la resucitación, o sea, el RCP con desfibriladores externos automáticos en las montañas de Austria. No tiene nada que ver que sean las montañas de Austria o en pleno Manhattan en Nueva York, digamos. El paro cardíaco es exactamente igual, pero llama la atención de alguna manera los números que marcan los austríacos, digamos. Recopilaron en el término de 10 años 780 casos de muerte súbita, ¿no? De esos, 136 fueron asistidos con reanimación cardiopulmonar y con desfibrilación externa. Uno se pregunta qué pasó con el resto, ¿no? Solamente el 17% fueron asistidos más o menos adecuadamente, y esto arrojó como resultado que solamente 5 pacientes tuvieran una buena evolución sin secuelas neurológicas, ¿no? De 781 nos quedamos con 5 que sobrevivieron aceptablemente bien. Ahora, imagínense un escenario habitual. Esto es una foto de una clínica, podría ser tranquilamente un cine, un supermercado, una cancha de fútbol o lo que sea, y ven que una señora dice sentirse descompuesta y se sienta. Si hay un término que no nos gusta mucho, es el término de descompuesto por lo poco específico, ¿no? Descompuesto puede ser una cefalea, puede ser náuseas, dolor abdominal, dolor de pecho, etcétera, etcétera.
Entonces ustedes se acercan, la interrogan a la señora, les confiesa que siente dolor en el pecho, lo cual puede ser debido a un montón de causas, no todas ellas críticas. Es obesa, fumadora e hipertensa, o sea, vamos sumándole algunos puntitos. Y mientras ustedes le evalúan, pierde el conocimiento. ¿Sí? Ahí ya la cosa se pone un poco más complicada. ¿Qué sería lo que pensaríamos sobre el caso? Bueno, si estuviéramos en vivo y en directo lo charlaríamos, pero por cuestiones de tiempo seguimos adelante y le digo yo lo que pienso. Y en realidad uno tiene que estar preparado para el peor escenario. Después, si a la señora, no sé, le ajusta el corpiño y por eso le duele el pecho, estamos todos contentos. Yo lo que tengo que pensar es lo peor, y lo peor es que la arteria coronaria o una de las tres que hay se obstruyó y eso generó un infarto, ¿sí? Que es lo que vemos ahí en la punta del ventrículo izquierdo. Entonces, esta frase que es muy sabia dice que el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y predice lo que va a suceder. O sea, si bien uno no va a hacer este diagnóstico en el medio de un supermercado, yo lo que tengo que estar preparado es para que esta señora que de alguna forma perdió el conocimiento no entre en paro cardíaco o no haya hecho un paro cardíaco y yo tener que hacer RCP. Y si lo tengo que hacer, tengo que estar preparado para eso. Seguimos. Bueno, los tres sistemas que tenemos que preservar a toda costa, que es lo que se llama el triángulo de la vida, es el encéfalo, el corazón y ambos pulmones. Ninguno de estos puede fallar y mantenerse la vida. Sí, de alguna forma podemos tener algún... Bueno, los pulmones son dos, afortunadamente. Los pulpos tienen tres corazones, los humanos solamente uno, pero podemos vivir sin hígado, sin riñones, sin páncreas, etcétera, etcétera. Ahora, la importancia de que uno termine sabiendo todo esto en nuestro noble país es que se viene dando un aumento de patologías tales como las que figuran en la lista, que son los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ¿sí? El aumento sostenido de azúcar, la diabetes, el aumento sostenido de la presión arterial, la obesidad, que como dijimos antes, iba de la mano del sedentarismo, de la mano también de las dislipemias, el estrés, que es bastante difícil de combatir, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos que tenemos altas chances de generar un infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Es la misma enfermedad arterial en dos territorios vitales diferentes. Y lo que esto puede llegar a generar son arritmias como fibrilación ventricular. Bien, a ver, voy a dejar de compartir un minuto. Ahí estamos. ¿Alguien me puede decir qué es una fibrilación ventricular que tiene un nombre tan complejo? En términos simples, ¿no? Supónganse que ustedes están con Doña Porota y están hablando o la están atendiendo en su consultorio y le tienen que explicar qué es una fibrilación ventricular. ¿Sí? Hay alguien que está hablando ahí, Gabriel, y no se te escucha. ¿Se me escucha ahí? Ahí está perfecto. Bien. Es cuando el corazón pierde esa electricidad que lo obliga a bombear, como que hay una descoordinación de la electricidad que lo obliga a bombear. Me gusta. ¿Alguno más que tire alguna otra? Es una alteración eléctrica, digamos, del corazón que afecta la capacidad de una contractilidad a tiempo, digamos, en un mismo ritmo, que hace efectivo el corazón. Me gusta, pero digamos, imagínate que yo no soy médico, cirujano cardiovascular y docente, sino que soy don Poroto, y la verdad que de todo lo que dijiste no me queda muy claro. Es tan difícil hablar con un altísimo nivel científico como con un muy bajo nivel científico para la gente común, que son las que van a atender en el consultorio de ustedes el día de mañana. A ver, la tercera es la vencida. Hola, profe, buenas noches. Buenas Podríamos noches. decirle que, bueno, se Te, genera una alteración, o te sea, no está escucho, pero no te bombeando. veo. Te escucho, pero no te veo, Fiorella. Sí, pasa que no tengo cámara porque recién salgo del parcial de APS y bueno, me estacioné, estaba escuchando a través del celular. Excelente. Eh, Adelante. Nada, le podríamos decir que el corazón, le podríamos explicar más o menos con las manos cómo bombea sangre, sangre el corazón y podríamos decirle que queda como temblando. Creo Me que gusta. por ahí es mucho más interactivo
hablarlo con el tema de las manos, que podemos explicar un bombeo y decirle Sí, cómo queda cuando se descontrola y queda fibrilando, digamos que queda como temblando. me encanta. Es exactamente lo mismo que digo yo. Los viejos clínicos, incluso están escritos en los viejos libros de clínica médica, decían que el corazón fibrilado, y doy fe de hecho, es como una bolsa, como agarrar una bolsa de gusanos que se mueven, ¿no? Ni se contrae, no hace sístole ni diástole. Bien. A ver, un segundito. Les voy a intentar poner en el chat un link para que cliquen es un Google Forms y de ahí vamos a sacar la presencialidad, la asistencia. A ver, ahí apareció. ¿Lo ven? Complétenlo. No se ve nada. ¿No se ve en el chat? Yo de acá lo estoy viendo. No, profe, no se ve nada. Caramba. Profe, ¿podría revisar si lo envió a una persona en particular o a todos? No, dice a participantes de la sala. No, no hay nada. A ver si... Ah, no, 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 no. ¿Podría ser participantes de la sala de espera? Sí, lo mandé para ese lado. Um, Es un cuadradito azul que dice sí, Everyone. ojalá dijera everyone. Ahora sí, la tecnología a veces no es tan amiga como dicen. Ahí va. ¿Ahora sí lo tienen? Sí, profe. Sí, Ahora sí. profe. Sí, ahora sí. Ok, Sí, fantástico. profe. Bien, bueno. Bueno, continuamos. Bien, entonces, estamos en fibrilación ventricular. A veces se da que no es una fibrilación ventricular, sino es una taquicardia ventricular, son latidos muy rápidos. Esto disminuye muchísimo el tiempo diastólico, por ende el volumen diastólico telediastólico disminuye, por ende disminuye el volumen minuto y la presión arterial al punto que a veces choca al paciente. Esto de la fibrilación ventricular, agreguémoslo lo de taquicardia ventricular bastante rápida, es la primera causa de muerte en nuestro país. Esto lo estamos viendo a lo largo de toda esta charla. Ahora, ¿por qué el infarto genera arritmias? Es complejo de explicárselo así hablado, pero digamos, en la zona de infarto se genera una cicatriz, ¿no? Es tejido muerto, tejido que no conduce, que no es contráctil, entonces los estímulos eléctricos que recibe quedan bloqueados por esa vía, toman caminos alternativos, algunos vuelven y vuelven a pasar, entonces se genera como una hiperproducción de estímulos eléctricos que hace que, en vez de tener una sístole y una diástole coordinada, se genere justamente el disparo de estas arritmias. Entonces, la fibrilación ventricular es la causante de la mayoría de los paros cardíacos. Si el único tratamiento es RCP y desfibrilación, en realidad debería ser desfibrilación. Ahora, hacemos RCP para intentar mantener las constantes vitales hasta que aparezca el desfibrilador y lo podamos usar. Se pierde un 10% por cada minuto de tiempo que pasa hasta que yo lo pueda desfibrilar. La verdad que es bastante poco, por eso que se insiste absolutamente en hacer las cosas muy bien y muy rápido y no generar interrupciones. El gráfico este es clarito en la medida que van pasando los minutos, cómo va disminuyendo la sobrevida, ¿sí? Ahora, hay pacientes que tienen más de 10 minutos de paro cardíaco y sobreviven, sí, absolutamente sí, con un RCP impecable. Bueno, ¿cómo es la historia natural del infarto de miocardio? Bueno, acá lo que vemos es un señor aparentemente añoso, no tan añoso, que está haciendo deporte y que tiene un dolor en el pecho.
Ahora, ¿por qué el deporte a veces, que podríamos tomarlo con un sinónimo como esfuerzo físico, puede gatillar un infarto miocardio? Y bueno, porque a veces genera un accidente de la placa de ateroma que está se me fue, dentro de la arteria coronaria, en este caso, porque puede ser cualquier otra arteria que tenga un accidente de placa, y genera una trombosis. Y la trombosis genera isquemia distal a este territorio, con lo cual se infarta y tiene potencialidad en generar arritmias. Bueno, esto es bastante sencillo y bastante complicado para ustedes a futuro como médicos, ¿no? Porque tenemos factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Con los que no son modificables estamos complicados justamente por esto, ¿no? Por cuestiones de antecedentes hereditarios, por la edad, por el sexo, por la raza, son cosas fijas que no podemos modificar. Y los modificables, que son la hipercolesterolemia, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el estrés más o menos, y el sedentarismo, que un poco va de la mano de la obesidad, es bastante complejo que los pacientes se adhieran al tratamiento que nosotros le planteamos y que con eso de alguna forma se estabilicen o se regulen estas patologías. Hace 3 o 4 años hicimos un trabajo de investigación en conjunto con los alumnos de la cátedra de Taller B, de cuál era la idea que los pacientes tenían de sus enfermedades, y se entrevistaron a diabéticos e hipertensos. Y la verdad que llamaba la atención la poca percepción que tenían de su enfermedad, como son enfermedades que en general no duelen y terminan generando consecuencias a largo plazo, y esto es lo que hace que el paciente tenga bastante poca adherencia al tratamiento hasta que aparecen las complicaciones, y ahí ya estamos hablando de otra cosa. También hay que hacer una mea culpa de que muchos médicos no generan una buena comunicación y una buena información con los pacientes como para describirle esto y hacerlos tomar conciencia de su enfermedad, a ellos y a su familia, ¿no? Que son también quienes de alguna forma son el brazo ejecutor del médico en las casas de cada paciente. Bueno, lo que se produce a lo largo de años es, desde la foto izquierda, una coronaria que tiene una pared delgada y una luz amplia, que tenga un engrosamiento importante de la pared con una luz bastante disminuida en su calibre y muchas veces con una trombosis. Cuando las arterias coronarias disminuyen en su calibre alrededor del 70%, o sea, le queda un 30% efectiva, entre comillas, hay que hacer algo, ¿no? Y en general, este algo es operarlo y hacerles bypass cardíacos. Lo primero que tenemos que hacer para diagnosticar el infarto es sospecharlo, ¿sí? E intentar en el momento descartar otras causas. A veces uno dice que cuando tiene 4 patas, galopa y relincha es caballo, y a veces uno se encuentra con que puede ser cualquier otro bicharraco, como por ejemplo una cebra. Pero si un paciente tiene dolor precordial importante que dura varios minutos, es opresivo, y esto es muy importante, hay muchos pacientes que describen mucho más la sensación de opresión que el dolor en sí. A veces, y esto no es siempre, como se ve ahí en el circulito superior del dibujo, tiene irradiación a los miembros superiores, en especial el izquierdo, y en especial sobre el borde cubital, o al maxilar inferior o al cuello. Tiene disnea, o sea, falta de aire, el paciente siente que se ahoga, y por otro lado, subjetivamente tiene una sensación de muerte inminente, y los pacientes se lo van a relatar. Tienen piel pálida, fría y sudorosa, que son ni más ni menos que las evidencias de una descarga importante de adrenalina, y nos está hablando de que el paciente tiene seguramente un infarto con un deterioro ventricular izquierdo importante y o derecho, y que está entrando en shock cardiogénico. Pueden producirse náuseas, y si uno le toma el pulso, lo va a encontrar que está rápido y débil. O sea, tiene una taquicardia que intenta compensar toda esta situación, y es débil porque en general estos pacientes tienen bajo volumen minuto y baja presión arterial. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esto, reconocerlo rápidamente y llamar al servicio de urgencias médicas. Por más que uno sea el médico más avanzado, no tiene una terapia intensiva en el bolsillo. Tiene que hacer que el paciente se sienta o se acueste, en la medida de lo posible que se tranquilice. Esto disminuye el consumo de oxígeno, que es
lo que está desbalanceado en el miocardio entre oferta y demanda, preguntarle si el médico le dio alguna medicación para estos casos y ayudarlo a que la tomen. Recuerden que ustedes, hasta que no tienen el cartoncito de que se recibieron de médico, no le pueden administrar medicación a nadie, pero sí pueden ayudar a un paciente a que tome la medicación que el cardiólogo le indicó. La aspirina, este AS es ácido acetil salicílico, es entre comillas, un anticoagulante suave, digamos, para que la gente lo entienda, se lo pueden explicar así, inhibe la agregación plaquetaria y con esto la formación de un trombo más grande que el que el señor ya tiene, si no tiene contraindicaciones para tomar una aspirina, y obviamente tenemos que estar en alerta roja y preparados para hacer RCP. Un gran porcentaje de los pacientes, un gran porcentaje, digamos, oscila entre un 15 y 20% de los pacientes que sufren un infarto, que afectan un terreno importante del ventrículo izquierdo, entran en paro cardíaco. No tenemos que confundirnos lo que es una persona que no tiene conciencia con una persona que está en paro cardíaco, ni tenemos que confundirnos lo que es un infarto, que en alguna bibliografía lo van a encontrar como ataque cardíaco, de lo que es un paro cardiorrespiratorio o cardíaco. Término acuñado hace muchos años por la American Heart Association, cadena de supervivencia, digamos, es una serie de pasos que tenemos que hacer en un orden adecuado y que tenemos que ir solucionando las cosas que se nos planteen. Entonces, dentro del primer eslabón está activar el servicio de emergencias médicas. Hoy por hoy, que todo el mundo anda con un celular en el bolsillo, puede llamar o al 107 o en Cipolletti al 911. Todavía nunca llamé al 911 o al 109, ponerlo mientras que se dedica uno a evaluar y a tratar al paciente. El segundo eslabón trata de hacer una RCP que tiene que ser de alta calidad y de inicio precoz e ininterrumpida. El tercer eslabón se le suma la desfibrilación. Acuérdense que las arritmias que generaban estos paros cardíacos, que podían ser en general fibrilación ventricular o algún tipo de taquicardia ventricular, si uno no las desfibrila, no las cura o no las mejora. Y por último, el cuarto eslabón, que es el acceso a alguna unidad coronaria o terapia intensiva con un tratamiento cardíaco avanzado. Bien. Entonces, como principios básicos, como toda cadena, si un eslabón falla, la sobrevida es nula. Esto es claro, la sobrevida es nula. Hay algunas estadísticas del Ministerio de Salud que yo les leí y la verdad que, permítanme que dude, pero hablaban de creo que un 30% de sobrevida en paro cardíaco extrahospitalario. Me parece que es bastante menos en nuestro medio, sacando así muchísima suerte. Todo debe conducir al RCP y a la desfibrilación precoz, esto es así, y el alto hospitalario es el mejor control de calidad. Digamos, no porque uno asista a un paciente con un paro cardíaco y por distintos mecanismos lo saque del paro cardíaco, va a festejar un triunfo, sino que ese paciente va a pasar a una unidad coronaria o alguna unidad de cuidado crítico y recién cuando se va de alta, vamos a decir que ese paciente sobrevivió al paro cardíaco. Bueno, esto parece un poco lío, pero la verdad que es bastante sencillo. Arriba de todo faltaría un pequeño cuadradito que diga que uno tiene que chequear la escena, que sea segura antes de abordarla. Un ejemplo típico puede ser un escape de gas o una intoxicación por monóxido de carbono y nosotros también nos podemos convertir en víctima de eso. Una vez que uno identifica que el paciente no responde y no respira, chao, ya no tenemos que dudar más, tenemos que llamar al servicio de emergencias médicas y empezar RCP. Esto es clarísimo. A veces, yo no tengo tiempo porque le mostraría un par de videos, a veces los pacientes hacen por reflejo, por hipoxia cerebral, una especie de movimiento en la boca que daría la sensación de que está respirando, pero en realidad no está respirando. Y la forma mejor de chequear si un paciente respira o no es ver la excursión franca del tórax, ¿sí? Desde el 2020, con todo este tema del COVID y la famosa pandemia que parece no haberse terminado, está, entre comillas, contraindicado acercar nuestra cara a la vía aérea del paciente.
Entonces, antes uno acercaba el oído a la boca del paciente a ver si sentía que respiraba, o acercaba la mejilla a la nariz y a la boca a ver si sentía alguna excursión de aire. Bueno, en este momento eso está contraindicado, salvo que sea, como muchas veces pasa, un familiar nuestro, salvo que sea la suegra, y de alguna forma uno pueda chequear por este método. Pero si no, la mejor forma es mirar el tórax, a ver si expande, y uno puede apoyarle la mano sobre el esternón y a veces se da cuenta cuando el paciente, por ejemplo, tiene puesta varias camperas o un montón de ropa por bajas temperaturas. Este otro radiolito que viene ahí, que se comprueba el pulso durante 10 segundos, actualmente se está poniendo en desuso para la gente que no pertenece a un equipo de salud, porque la verdad que no es habitual que la gente sepa tomar el pulso y dónde tomar el pulso. Ustedes como futuros médicos sí estarían, no sé si obligados, pero yo les hago la sugerencia que tome el pulso. El pulso que se toma es el carotidio, no vayan a buscar otro pulso porque son arterias en general muy finas, salvo la femoral, que tiene un acceso socialmente complejo, digamos, ¿no? Entonces, si un paciente no responde y no respira, uno considera que está en paro cardiorrespiratorio. Ahora, si yo le tomo el pulso y tengo pulso, pero no tiene conciencia el señor y no respira, entonces estamos en la presencia de un paro respiratorio. Fíjense en la flechita que sale para la derecha. Lo que tengo que hacer es darle ventilaciones, o sea, le doy al paciente lo que necesita. Ventilaciones que se hace una cada 5 o 6 segundos, no se vuelvan locos, y solamente con el volumen de aire como para que el tórax expanda. Y nada más, y cada 2 minutos los vamos verificando. Y ustedes me van a decir, bueno, pero en general los paros son paros cardiorrespiratorios. Sí, en general los paros son cardiorrespiratorios. Pero, por ejemplo, hay causas de paro respiratorio exclusivamente, que después sí, si no lo trato me va a llevar al cardíaco, como intoxicación con alcohol, intoxicación con drogas o sobredosis de alguna medicación, lesiones traumáticas, lesiones por rayos. Ustedes dirán, lesiones por rayos. Sí, hay un montón de lesiones por rayos que en nuestro noble país no se estadifican, pero son muchísimo más frecuentes de lo que ustedes piensan. Bueno, finalmente, si no tiene pulso, si ya sabíamos que no respiraba, si ya sabíamos que estaba inconsciente porque no nos respondía, iniciamos los ciclos famosos de compresiones 32. Cada 30 compresiones hacemos 2 ventilaciones y a esto lo repetimos durante 5 ciclos antes de rechequear, ¿sí? Ahora, si yo estoy en la vía pública y no tengo una mascarilla, una bolsa, lo que normalmente nosotros llamamos ambú, yo le hago solamente compresiones. ¿Y las compresiones solas sirven? Sí, las compresiones solas sirven. Si yo tuviera algún medio para que con alguna seguridad le pudiera dar también ventilaciones, obviamente se las doy. Esto lo hago y lo sostengo hasta que llega un desfibrilador. Y apenas llega el desfibrilador, le coloco los parches. Ahora lo vamos a ver en algunas fotos para los que nunca vieron. El desfibrilador lo que hace es sensa el campo eléctrico sobre la piel del paciente y intenta por lo menos detectar arritmias. Entonces, posteriormente, los desfibriladores, digamos, no se sugiere que no hay que entrenarse en el uso de los DEAs porque son la verdad que tan fáciles. Son como el GPS que la gallega le va hablando. Esto es exactamente lo mismo, se setean también en castellano. Entonces, por un lado me va a pedir que yo no toque el paciente para que mi campo eléctrico no contamine el campo eléctrico del paciente y pueda detectar una arritmia o pueda analizar el ritmo del paciente. Y si detecta que tiene una arritmia que es desfibrilable, me va a sugerir que apriete el botón rojo para dar una descarga eléctrica, ¿ok? Si no detecta una arritmia que es desfibrilable, esto no es como Hollywood, que los desfibrilan a todos, me va a decir que siga para adelante con las compresiones. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es determinar el nivel de respuesta. Y antes de esto, determinar si la escena es segura. Si la escena no es segura, la regla de oro es que yo no abordo al paciente hasta que la escena de alguna forma se asegure. A través de la policía en un tiroteo, a través de los bomberos en un incendio, a través de qué sé yo quién que corte el gas o la luz o lo que fuera. Bien, entonces lo que hago es lo toco firmemente en los hombros y le hablo en voz alta a ver si el señor me responde, ¿sí? Si es que no lo encuentro,
en alerta con los ojos abiertos, lógicamente. Si no responde a esta maniobra, le puedo provocar algún estímulo doloroso, ¿sí? Alguna compresión sobre el esternón, algún pellizco en el tórax, y si el paciente no responde, lo declaro que está inconsciente. Y esto de por sí, independientemente de que tenga o no agregado un paro cardiorrespiratorio, es una urgencia médica y me habilita a llamar a la ambulancia. Bien, esto es lo que a continuación pasa. Yo me quedo con el paciente, le indico a alguien que vaya a llamar. Si yo estoy solo y tengo un celular, uso el altavoz y me quedo al lado del paciente. Bien, punto 2, segundo eslabón, RCP precoz. Una vez que hice esto, que me llevó segundos, digamos, nada en la teoría, empiezo la RCP. ¿Sí? Es la mejor maniobra hasta la desfibrilación, ya lo habíamos dicho. Intento hacer como que el corazón bombea, y si le doy ventilaciones, intento hacer como que el pulmón respira. El entrenamiento debería ser masivo, esto es más que claro. Hay muchas ciudades, como por ejemplo Boston, en Estados Unidos, que instruyen a los chicos desde los 5 años de edad en RCP, le dan un DVD, le dan un torso inflable y los chiquitos medio jugando aprenden a hacer RCP. Bueno, eso en Boston. Raramente se lesiona a víctimas que no están en paro cardiorrespiratorio. Bueno, este es un renglón que nos podría dar 2 horas, pero es preferible estadísticamente hacer la RCP a quien no necesita, pero que nosotros estamos como confundidos en el diagnóstico, que dejarle de hacer RCP a alguien que sí lo necesita porque está en paro cardiorrespiratorio. Después se arreglarán con los abogados y el juez si hicieron algo que no debieron. Bien. RCP de alta calidad. ¿A qué define la American Heart RCP de alta calidad? Bueno, la frecuencia de compresiones de hace varios años ha cambiado y se las hace hoy por hoy entre 100 y 120 por minuto. ¿Sí? Esto también se entrena, no es que alguien tenga que estar con un cronómetro, pero bueno, son prácticamente 2 por segundo. Esto es bastante rápido y cansa bastante. La profundidad son 5 o 6 centímetros, por lo menos en adulto, que es lo que estamos hablando hoy. 5 o 6 centímetros es más o menos el espesor de 3 dedos, ¿sí? Por ahí en mujeres un poquitito más, porque tienen la mano un poco más fina o delicada. Una vez que yo comprimo, tengo que permitir la expansión del tórax, ¿sí? Sin separar las manos. O sea, no tengo que hacer un golpeteo. La mano está siempre pegada al tórax, comprimo y permito que se expanda. Si lo ventilo, la duración de la ventilación es de 1 segundo, o sea, un tiempo corto, lo necesario para que mi volumen de aire expulsado genere una distensión del tórax. Evitar la excesiva ventilación, tanto el volumen como en frecuencia, lo que decíamos recién, y reducir al mínimo, esto de evitar la ventilación yendo un poquito más profundo, por un lado nos puede generar una alcalosis respiratoria, por otro lado el aire que uno quiere que vaya por la tráquea a veces va por el esófago y genera una distensión gástrica importante que puede terminar haciendo una regurgitación y ese líquido pasa al sistema respiratorio y genera posterior una infección. Hay que reducir al mínimo las interrupciones y se deberán cambiar los reanimadores cada 2 minutos. En el caso en que uno genere el masaje cardíaco y el otro se encargue de las ventilaciones, a los 2 minutos se cambian. El que ventilaba masajea y el que masajea ventila. Porque está comprobado de que el esfuerzo que implica el RCP genera una disminución de la eficiencia. Entonces, cada 2 minutos cambian. ¿Cuánto tiempo les tiene que llevar? 3 segundos. Bueno, el lugar para hacer las compresiones, por si no lo conocen, es la línea central del tórax, a la altura más o menos intermamilar. Y lo que tengo que hacer es, arrodillado al lado de la víctima, he visto gente que masajeaba en posiciones, la verdad que bastante poco ortodoxas. Yo me tengo que arrodillar al lado de la víctima con las rodillas separadas para mantener una base estable. Tengo que mantener la espalda recta, utilizar el peso del tronco para hacer las compresiones. Jamás de los jamases doblo los brazos, tengo los brazos extendidos porque si no se me queman los tríceps, y uso el talón de la mano sobre el esternón y la otra mano sobre este. Entonces la relación es 30-2 en el caso en que por algún motivo uno elija y se haga cargo de comprimir el tórax y administrarle ventilaciones. Bien,
¿Qué es lo que pasa con el paciente que está inconsciente? Y esta es una de las cosas que preocupan mucho en las convulsiones, ¿no? De los pacientes epilépticos o convulsiones por algún otro motivo, que la gente dice, no, hay que ponerle algo en la boca porque se traga la lengua. Bueno, nunca nadie en la vida se tragó la lengua, ni lo va a hacer, pero lo cierto es que cuando el paciente está inconsciente y el cerebro no emite estímulos suficientes como para mantener un tono muscular adecuado, y la lengua es un fascículo interminable de músculo, la lengua se relaja y se desplaza hacia atrás, como muestra la crucecita roja, y esto va a obstruir la vía aérea. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, antes de darle las ventilaciones, desobstruir la vía aérea. Con una mano en la frente y 2 dedos abajo de la pera, se extiende suavemente la cabeza y con eso la lengua se desplaza hacia adelante. Salvo que el paciente, aparte de tener un paro cardiorrespiratorio, tenga la mala suerte de tener una lesión por trauma, entonces ante la sospecha de lesión potencial en la columna cervical, esa maniobra frente-mentón o de extensión de la cabeza no se usa, se usa otra, como está abajo, que se llama subluxación mandibular, pero bueno, no importa, es para decirle, ojo con la apertura de la vía aérea en pacientes que uno o confirma o sospecha traumatismo. Bueno, damos 2 ventilaciones, la verdad que parece bastante fácil y cuando a veces en los cursos le ponemos los muñecos adelante se les complica, porque una de las cosas que uno tiene que hacer es tapar la nariz, apretarle la nariz con la misma mano de la frente con la que uno extendía la cabeza, porque el aire, como cualquier fluido, busca las vías de menor resistencia y a veces pasa que uno sopla por la boca y el aire rebota entre comillas, y sale por la nariz y no va a la tráquea por donde uno quiere que vaya. La otra mano está sosteniendo la pera porque seguimos manteniendo la vía aérea abierta o permeable a través de una suave extensión cervical. Bueno, esto nunca está de más llevarlo en el botiquín. Ustedes me dirán o pensarán que soy un exagerado, pero estas mascaritas son plegables y la verdad que ocupan bastante poco lugar. Yo soy un defensor de los botiquines porque ahí tenemos las herramientas básicas para hacer RCP y primeros auxilios. Estas mascarillas, aparte de ser más cómodas que ponerle la boca a la boca de alguien con dudosas condiciones de higiene, tienen una válvula bidireccional. Quiere decir, el aire yo lo soplo y va por una vía, pero el aire que el paciente exhala sale por otra vía, no viene hacia mi boca. Entonces cumplen una función bastante importante. De todos modos, ya le digo, desde el advenimiento del COVID, esto tómenlo con pinzas. Sí, lo que le podemos agregar, esto en general está, lo encontramos en instituciones sanitarias, es una bolsa, cariñosamente se llama Ambú, porque es una de las marcas con las cuales vinieron las primeras, y lo único que es un reservorio de plástico flexible que uno lo aprieta y el aire va hacia la vía aérea. Tiene varias formas de agarrarlo, si somos 1 o 2 rescatadores, pero bueno, eso es para cuando hagan algún buen curso de RCP. Entonces, recordamos, el paro respiratorio, y diferencio el paro respiratorio del cardiorrespiratorio como a través del pulso carotídeo, ¿sí? El paciente en teoría no ventila, el paciente en teoría no tiene estado de conciencia activo, entonces si yo le tomo el pulso y tiene pulso pero no respira, es un paro respiratorio. Si no tiene pulso y tampoco respira, obviamente es un cardiorrespiratorio. Entonces, en el paro respiratorio le doy lo que el paciente necesita, respiraciones, ¿sí? Artificiales, una cada 5 o 6 segundos, por lo menos en adultos. La duración de la ventilación es de 1 segundo, o sea, es cortita, pero con un volumen suficiente como para ver que el tórax expande. Bien, ahora, si uno encuentra a un paciente que está inconsciente, como el de la foto, pero, digamos, no le funciona el cerebro, entre comillas, pero sí le funciona el corazón y los pulmones, o sea que solamente está inconsciente, la mejor posición para ponerle es esta que se llama posición lateral de seguridad, ¿sí? De modo que cualquier secreción bucal o si llega a vomitar, no va a ir o probablemente no vaya hacia la vía aérea. O si yo tengo un paciente con un paro cardiorrespiratorio y lo logro sacar del paro, hasta que llegue la ambulancia lo pongo en esta posición lateral de seguridad. Bien.
y llegó el desfibrilador. En el momento en que el desfibrilador llega, se lo pongo al paciente. A veces, cuando uno está bastante entrenado, lo que hace es, le pega los parches, estos que se ven ahí en la imagen, que son autoadhesivos, al mismo tiempo que mi compañero está masajeándolo, haciendo compresiones torácicas, ¿sí? Y lo prendo. Una vez que lo prendo, el aparato se va a autosetear y va a pedirme que deje de tocar al paciente, como ya lo dijimos, para analizar el ritmo. Y si detecta un ritmo que se favorecería con una descarga eléctrica, me dice que no lo toque y que apriete el botón rojo. Y eso es todo. Bien, esta es la posición donde van los parches. En general, los parches tienen un dibujito de la posición donde van. Uno en la zona subclavicular del lado derecho y otro es en la línea axilar anterior o media, quinto espacio, más o menos. Y este es un cuadrito interesante, un poquito avanzado. Me gustaría también mostrar electros para que vean que no es difícil de evaluar esto. Los DEA no tienen un display digital como para que uno vea el ritmo, solamente tiene que confiar en si el DEA le dice que hay que apretar el botón rojo o desfibrilarlo o no. Entonces, los ritmos desfibrilables, que son los que van a hacer que el DEA accione, son la fibrilación y la taquicardia ventricular. Esto ya lo vimos. O el corazón tiembla o late tan rápido que deja de ser efectivo. Entonces, le hacemos la descarga. Los médicos, muchas veces que no están formados en esto, tienden a inmediatamente después de la descarga intentar buscar el pulso a ver si el paciente retomó su actividad contráctil. Y la verdad que es un error grande, porque el corazón cuando se desfibrila y empieza a latir la verdad que con una contractilidad bastante baja y tiene una fracción de eyección bastante baja también. Entonces, lo apoyamos con 2 minutos de RCP y después sí, hacemos un pequeño stop y lo reevaluamos. Ahora, la columna de la derecha es lo que podemos llegar a encontrar a través de un monitor o a través de que el DEA nos diga que sigamos con las compresiones porque no es desfibrilable. Y es, primero, asistolia. Vieron que en las películas suele haber esa línea plana con ese ruidito de pi, como que el paciente se murió, y realmente se da cuando el corazón agota todo el ATP de que disponía y no se contrae más. Entonces, a la asistolia, a diferencia de lo que hacen en las películas de Hollywood, no se la desfibrila porque no hay ningún ritmo para desfibrilar. Esa otra sigla es actividad eléctrica sin pulso, y la verdad que es una situación bastante tramposa, porque si uno viera un monitor, el monitor nos revela un ritmo prácticamente normal, y uno dice, se queda tranquilo. Sin embargo, es un paciente que no tiene pulso, porque está desacoplada la actividad eléctrica con la actividad contráctil. Entonces, ojo con eso, la forma de evaluarlo es tomar el pulso. Y por otro, no la desfibrilamos cuando el paciente ya recuperó un ritmo más o menos adecuado y tiene pulso. Ahora, todo esto lo tenemos que seguir controlando cada 2 minutos de hacer RCP. Bien, uso del DEA en situaciones especiales. Esto parece un poquito traído de una película de terror, pero ocurre, y mucha gente tiene solamente el DEA muy contento de su bolsita, y cuando le pasan estas situaciones no saben qué hacer. Hay pacientes que tienen realmente mucho vello en el tórax y los electrodos autoadhesivos no pegan, entonces lo que se sugiere es que tengan algún par de maquinitas descartables de afeitar tipo Track 2 o la que sea, como para remover en la zona donde uno va a colocar el parche. Si uno lee los manuales de algunos DEA, de países que tienen una situación económica distinta que la nuestra, ellos lo que dicen que tenemos que usar como si fueran cintas de depilar de las que usan las mujeres y quizás algunos varones para intentar sacar ese vello y después pegar los electrodos definitivamente. Pero los electrodos son muy caros, o sea que donde hay un DEA debería haber un par de estas maquinitas descartables. Tórax mojado. Si el tórax está mojado, ya sea por lluvia, porque sacamos a un paciente en paro del agua, o porque está transpirado porque tuvo antes de pararse un shock cardiogénico, hay que secarlo. Y para secarlo también puede usar cualquier cosa, pero también uno debería tener al lado del DEA alguna toallita. Bien, si el paciente está en el agua, no lo puedo desfibrilar, claramente, ni siquiera le puedo hacer RCP, entonces lo tengo que sacar del agua.
Si el paciente está sobre un charco de agua, lo mismo que si está sobre hielo o sobre nieve, sí se puede desfibrilar. En contra de lo que la gente cree, el agua es un mal conductor de electricidad, pero conductor al fin. Si el paciente tiene un marcapaso y o CDI es un cardiodesfibrilador implantable, son aparatitos muy chiquitos que colocamos los cirujanos cardiovasculares para regular de alguna manera el pulso, perdón, la descarga eléctrica sobre el corazón o algunas arritmias severas, y son aparatitos que se ponen por debajo de la línea clavicular, o sea que si uno, en general izquierda, pero puede ser también del lado derecho, si uno ve que el paciente tiene una cicatriz y le toca un pequeño bulto ahí, aunque no sepa que tiene un marcapaso, elegiría colocar el parche un poco desplazado de esa posición. Y por último, pacientes con parche de medicación, sea nicotina, nitroglicerina, antiembarazos y demás, bueno, le retira el parche y le pega el parche del desfibrilador. Bueno, último eslabón de la cadena de supervivencia, llega la ambulancia, se lo lleva a alguna unidad coronaria o unidad de cuidado crítico y ahí se le hacen un montón de medidas que no entra en esto. Bien, por último, obstrucción de la vía aérea. Otra de las causas frecuentes de enfermedades no transmisibles y de muerte súbita es la obstrucción de la vía aérea en adultos, ¿no? O base, le decimos cariñosamente. La verdad que se ven, sobre todo se ven en chicos, la verdad que yo lamento que 2x3 lea estas noticias en el diario o en los noticieros por televisión, porque la maniobra para desobstruir la vía aérea no es tan complicada, pero la gente no lo sabe o la verdad que en el momento no se calma como para hacerla. La obstrucción puede ser leve o severa. Si es leve, el paciente quiera que no tiene alguna aceptable entrada de aire, o sea, no a sufrir una hipoxia crítica a corto plazo, puede toser de alguna manera, quizás pueda hablar mal, pero puede hablar, pero lo que me preocupa es lo de la derecha, ¿no? La obstrucción severa de la vía aérea con un incremento de la dificultad respiratoria, la verdad que debe ser una de las sensaciones peores que uno puede sentir. No hay entrada de aire, absolutamente nada, y tampoco puede toser. Las causas más frecuentes de esto son alimentos, o en los chicos son juguetes o alguna pieza pequeña de algo. Dentro de los alimentos la carne se lleva el primer lugar porque tiene una consistencia entre dura, pero es elástica, entonces lamentablemente tapona y se adecua a la anatomía de la vía aérea superior y la termina obstruyendo. En la persona inconsciente, como ya dijimos, la lengua es la principal causa de obstrucción. Pero no estamos hablando de eso. Entonces lo que tenemos que hacer es la maniobra de Heimlich, y la verdad que la maniobra de Heimlich es bastante sencilla. Como muestra en la imagen, es colocar una mano entre el sifoides y el ombligo del paciente, o similar, porque no voy a estar midiendo demasiado, con el pulgar de la mano que querramos, con el pulgar hacia adentro, digamos, mirando hacia el abdomen del paciente, y la otra mano toma la mía y hacemos una compresión brusca hacia mí y hacia arriba. Dibujamos como una especie de J, ¿no? Es un movimiento que tiene que ser bastante intenso. Esto no se practica en personas vivas por la incidencia potencial de lesiones de órganos sólidos, ¿no? Como son el hígado y el vaso. Y uno tiene que hacerlo tantas veces como sea necesario hasta desobstruir. Ahora, hasta desobstruir con suerte, porque si uno no lo desobstruye, la hipoxia invade el cerebro y la persona pierde el conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con un paciente inconsciente? El paciente se va al suelo, entonces en vez de hacer esta maniobra, lo que tengo que hacer son las mismas compresiones torácicas que hacíamos para hacer RCP. Bien, ahora puede ocurrir que haya pacientes tan obesos que mis brazos no logren rodear el abdomen, entonces voy hacia arriba y comprimo el tórax, lo mismo que en embarazadas que tienen un estado importante de embarazo, ¿no? Claramente. Entonces comprimo el tórax. El efecto es más o menos el mismo. Si logro desobstruir la vía aérea, todos contentos, y si no, el paciente va a pasar a un estado de inconsciencia, lo acompañamos al suelo y le hacemos compresiones torácicas.
Bueno, se puede autoaplicar si uno se encuentra solo. La verdad que esto nunca lo leí de que alguien lo hubiera hecho, pero lo que recomienda la gente que sabe, o sea, la gente del ILCOR, es tirarse prácticamente sobre el respaldo de una silla que el borde superior del respaldo le dé en la misma zona donde uno hace Heimlich, ¿no? Entre el sifoides y el ombligo. La verdad, no tengo referencia bibliográfica concreta de esto. Bien, entonces, a la izquierda, en la víctima consciente, maniobra de Heimlich, ¿sí? Y en la víctima inconsciente, que por ende está en el suelo acostado, le hago compresiones torácicas en la zona igual que si lo masajeara para hacer el RCP. En esa. Y creo que estamos terminando. Bueno, 1 hora en punto. Agradecido a que estén todavía ahí en cámara. Tengo casi 180. Gracias, Gabriel. Mauricio, preguntas. Vamos a abrir un ciclo de preguntas, a ver alguna duda que haya quedado. Son muchas cosas, la verdad, que para que entren en 1 hora, yo después le voy a subir bibliografía a través de Pedco, pero bueno, es el temario que me tocó. A ver, ¿quién quiere hacer? Yo tengo una sola consulta. Sí. Sí, te muteaste. Básicamente, dijiste que cambió a 100 y 120. ¿Hola? Sí, te escucho, perfecto. ¿Me escuchó? Sí. Para. Bueno. Básicamente, las repeticiones son de 100 y 120 en el RCP. ¿Sigue siendo lo mismo que Staying Alive? Sí, exacto. Me gusta Staying Alive. ¿Que la cancioncita? Sí, tal cual. Algunos usan otras, pero me gusta Staying Alive de los Bee Gees. American Harry y el ILCOR también tienen revisiones periódicas de qué es lo que le va pasando con las normas que indican cada 5 años, más o menos. Entonces, en las últimas revisiones de American Heart se vio que más frecuencia en las compresiones generaba una mejoría en la rehabilitación o en la recuperación de un paro cardiorrespiratorio, por lo menos cardíaco. Antes era alrededor de 100 o hasta 100, y ahora se la aumentó hasta entre 100 y 120. ¿Sí? O sea, es fuerte y rápido. Y rápido, la verdad que es muy rápido. Pero una vez que uno se habitúa al ritmo, es lo que tenemos que hacer. Profe, una pregunta. Sí, En sí. el caso de una víctima de que se haya ahogado, hacemos Sí. RCP ventilaciones, pero usted había dicho que teníamos que abrir la vía aérea. En ese caso, movemos la cabeza por si vomita, ¿o cómo hacemos? A ver, cuando uno habla de ahogados, tiene que ver de qué tipo de ahogado, ¿no? Porque hay muchos ahogados que se da ahogamiento por clavado, digamos, que se tiran, golpean la cabeza contra el fondo, ya sea de algún ambiente natural o una pileta, se genera una lesión cervical, se genera una lesión del bulbo donde está el centro respiratorio, y eso es lo que termina gatillando el paro. O sea, si uno sospecha que este paciente ahogado tiene trauma, no le podemos hacer la apertura de la vía aérea con la mano en la frente, la otra mano en la pera, y extender la cabeza. Tenemos que hacer la subluxación mandibular, que es apoyar la mano sobre los malares e intentar enganchar el ángulo de la mandíbula y llevarlo hacia adelante, ¿sí? O en el caso de que esté acostado, hacia arriba, ¿sí? Después, si queremos y podemos hacer las ventilaciones, bien, y mantenemos la misma secuencia 32. No cambia. ¿Más Profe, dudas? Sí, sí, quien quiera. Sí. profe, yo quería consultar si el Power lo va a subir a Pesco. Lo puedo subir, sí, lo puedo subir. Parte bueno, nada, sí, lo voy a subir. Bueno, Como gracias. sí, de nada. Profe, Un segundito. Igual le voy a subir un extracto de un manual de RCP que tiene exactamente los mismos contenidos. Pero lo puedo subir sin inconvenientes. Sí.
Yo tenía dudas sobre la cursada. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bien. Quisiera saber cuántas clases serían y si todas serían de 1 hora. Mira, primero, el tiempo no lo tenemos estipulado con una restricción absoluta, digamos, ¿no? Puede durar 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media, dos, lo que más o menos necesite el docente y ustedes como para absorber el tema, ¿no? Si se extiende un poco, se extiende un poco. Eso por un lado. Por el otro lado, yo no me acuerdo cuántos encuentros son en total, pero es el 80% de esos. Yo recibí hoy algunos mensajes de algunos que tenían que cursar no sé qué o dar algún parcial. Bueno, me dije que de alguna forma me enviaran los certificados de eso y tenían como una especie de justificativo de la ausencia. Bien. Y tengo otra pregunta. A ver, ¿Cómo, cómo distinguimos si un paciente está en cardiorrespiratorio o respiratorio solo si en caso de que el pulso sea apenas palpable, por decirlo así? sí, decir tomar el pulso es muy sencillo. Yo me la paso todos los días por mi profesión tomando pulsos, pero entiendo que hay mucha gente que le cuesta dificultad para tomar el pulso. Lo que dice American Heart es, el pulso que hay que tomar es el carotidio, ¿sí? Sí. Y tenemos 10 segundos, más o menos. Y es, ¿tiene pulso o no tiene pulso? No me importa si está lento, si está rápido, si está fuerte, si está débil, si es irregular. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Y si no tiene pulso, no tiene pulso y hay que hacer RCP. Ah, bien. El pulso, Gracias, profe. digamos, no, por nada. El pulso, recuerden que es lo que nos va a dividir la línea de diagnóstico y tratamiento entre lo que es un paro respiratorio de lo que es un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Bien, más Yo preguntas. tengo una duda en relación a la posición lateral de seguridad, si hay alguna especificación en el caso de las embarazadas. En un momento leí que puede oprimirse las venas cavas. Sí, Hay exacto. Bueno, no sé si lo dije o me olvidé, pero digamos, esta posición lateral de seguridad la realizo en pacientes en quienes no sospecho que son víctimas de trauma, ¿no? Si no, se tienen que quedar derechitos boca arriba, inmóviles. Si son embarazadas, es verdad, cuando están muy embarazadas, digamos, ya casi a término, se genera por el volumen que ocupa el embarazo una compresión de la cava inferior y de las venas ilíacas y de alguna manera disminuye el retorno venoso, con lo cual disminuye también el volumen eyectado. Esto cuando el corazón funciona. Ahora, ese es el motivo por el cual las embarazadas muchas veces tienen edemas importantes en miembros inferiores, porque uno está restringiendo por este volumen que comprime las venas, aumento de la presión hidrostática en las venas de los miembros inferiores. Entonces, si la embarazada está solamente inconsciente y no es víctima de trauma, se le coloca en posición del lateral de seguridad a la izquierda. Apoyo en mi cuerpo izquierdo abajo, cosa que todo ese volumen de embarazo se desplace un poquito a la izquierda y intentamos que no obstruya tanto las cavas. Sí. Y las otras consultas son más sencillas en relación a cuando hay que secar al paciente. ¿Se habla solo para aplicar el DA? ¿Es solamente en el área donde van a ir los parches o es el paciente entero? No, Y los, solamente en el área donde van los parches para que adhieran porque son autoadhesivos. Sí. y los medicamentos como los parches anticonceptivos, ¿es si está pegada en el área o en cualquier área del cuerpo? Hay No, que no, no. sacarlo. Si está pegado en el área, lo sacás. Si no, lo dejás puesto. Lo peor que le puede pasar es que le deje alguna marquita por ahí, por alguna quemadura eléctrica menor. Pero si están sobre... Vos imagínate que estamos atendiendo un paro cardiorrespiratorio y no tenemos ni 5 segundos para ponernos a pensar. Entonces yo le voy a poner el parche, veo que tiene algo, se lo saco, se lo pongo y sigo para adelante. Profe, una consulta sencilla también, pero me hace un poco de... Sí. ¿Las ventilaciones dijiste que las hacíamos cada 6 segundos? ¿O entendí Sí, mal? Ah, cada y es de 6 un segundos. segundo. Ok. Y de un segundo de duración. Este te da un promedio de 10 por minuto, que es un promedio ventilatorio normal.
Bien. Es bastante frecuente cuando uno ve que médicos residentes o poco entrenados o enfermeros trasladan a un paciente, suponte de terapia intensiva, a hacerse una radiografía o algún estudio, que está intubado, que está absolutamente relajado e inconsciente, que van bolseándolo como si en eso le fuera la vida. Y lo que se genera es una hiperventilación con riesgo de barotrauma y generan una alcalosis respiratoria. Entonces, aunque uno tenga la intención de hacer más cosas por el paciente, es una, cuenta 6 segundos y le da otra y a ese ritmo. Ok, gracias. Gracias. De nada. Sí, sí, correcto. Sí. El tema es este. No, no. En la fibrilación ventricular hay un disparo absolutamente incoordinado de un montón de células miocárdicas a la vez. Entonces, a través de la desfibrilación, lo que se hace con esa altísima energía es como si uno reseteara una computadora o algún otro aparato electrónico, las pone todas a cero y, en teoría, si bien el corazón sale latiendo con una contractilidad bastante pobre, empieza a comandar nuevamente el nódulo sinusal el inicio del estímulo eléctrico, o cuanto menos el nódulo auriculoventricular a una frecuencia un poco más baja. De nada. Profe, una consulta. Haga. En los no desfibrilables que, o sea, la maquinita te dice, ok, seguí comprimiendo. O sea, te dice por qué no, porque por ejemplo una de las opciones que había dicho que era la sistolia. En ese caso, ¿seguimos haciendo las compresiones o, bueno, hasta acá llegó? A mí la sistolia me asusta un poco cuando la veo en un monitor porque digo, este es un corazón que ha perdido toda su energía acumulada y la verdad que no sé si la va a volver a recuperar, ¿no? La tasa de éxito de un RCP precoz y de fibrilación precoz en fibrilación ventricular o algún tipo de taquicardia ventricular es más o menos buena. Ahora, cuando hablamos de asistolia, el paciente la verdad que está más comprometido. Pero no te aclara cuál es el ritmo que está censando, solamente está programado para diferenciar los desfibrilables de los no desfibrilables. Si vos tuvieras el paciente en una unidad de cuidado intensivo con un monitor conectado, probablemente si lo supieses interpretar te darías cuenta de qué le está pasando al señor. Y no sirve de absolutamente nada desfibrilar una asistolia, porque no tiene actividad eléctrica. No hay nada que podamos arreglar con un choque de alta energía. Buenísimo, gracias, profe. De nada. Más preguntas. Nos quedan unos minutitos, si quieren, antes que se duerman. A ver, tengo 165, 164 si me descuento. A ver, alguien que tenga alguna duda. Con respecto a las clases, o sea, no tanto con el tema, ¿van a ser Sí. todos los viernes o eso lo van a ir aclarando? Mira, en un momento habíamos hablado con Beguelini y con Olavego cada 15 días, pero la verdad no me acuerdo. Pero con tiempo el docente a cargo de la próxima va a mandarle mensajes como para coordinar con ustedes y avisándoles. Puede que no sea en este horario, puede que no sea virtual, que sí sea presencial. La verdad que yo elegí virtual y sincrónico porque me pareció que no había ninguna estructura edilicia como para albergar a 170 almas que nos juntamos hoy, ¿no? Ojalá lo hubiéramos podido hacer cara a cara, pero bueno, la herramienta que pudimos hoy por lo menos es virtual. Sí, alguien había levantado la mano, Luz Pryor, o como se pronuncie. Sí, profe, acá teníamos una duda si hay instancias evaluativas. Sí, va a haber un examen al final de todos los módulos del seminario. Sí, Gracias. probablemente virtual, probablemente choice, un estándar.
Yo tengo una duda, por ahí, no sé si estoy descontextualizada, pero había leído que dentro de las insuficiencias cardíacas uno de los mecanismos compensatorios que se activaba era el de la renina-angiotensina-aldosterona. Y intentando entender o comprender por qué es que pasa, llegué a la conclusión de que es en realidad porque el riñón está intentando preservar su flujo, ¿no? O sea, porque no entendía cómo si el corazón está sobrecargado va a aumentar la volemia y dije, debe ser para mantener el flujo renal. ¿Puede A ser? ver, No. te lo contesto, pero nos estamos corriendo de paro cardiorrespiratorio y RCP a insuficiencia cardíaca, que es un paciente que está más que vivo, no sano, pero vivo. Y en realidad, como mecanismo compensatorio de la insuficiencia cardíaca, en agudo tenés la secreción de adrenalina, ¿sí? Con un intento de aumentar la contractilidad para hacer vasoconstricción y aumentar la presión, y con todo esto, de alguna forma, el volumen minuto y la perfusión de todos los órganos. A mediano y largo plazo se genera una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Por un lado, intenta retener líquido para aumentar con esto el volumen eyectado, el volumen minuto y la presión arterial, y por el otro lado hay también vasoconstricción. ¿Sí? La angiotensina es un vasoconstrictor importante. Entonces, lo del riñón juega un poco indirectamente, pero nos estamos corriendo mucho del eje de este módulo. Sí, sí, gracias. No de nada. Más preguntas. Profe, yo quería Sí, consultar algo con respecto al tema del marcapasos y del DEA, que usted dijo que teníamos que fijarnos en la herida y apartarlo de la herida. ¿Solo habría que apartarlo de la herida? ¿Se puede colocar igual el parche? sí, los ¿O aparatitos que colocamos dentro del cuerpo no son DEAs, sino que son CDI, le decimos nosotros cariñosamente, que es cardiodesfibrilador implantable. Exactamente lo mismo, pero le queda dentro al señor con varios catéteres que van a través de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Sí, si vos ves una cicatriz y tocas, y es muy fácil de detectarlo, un bulto, digamos, duro, decís, o tiene un marcapaso o tiene un cardiodesfibrilador, entonces el parche no lo coloco directamente ahí, sino que lo desplazo un poquito hacia abajo y al costado, suponte. Ah, bueno, listo, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda Sí, con la maniobra de Heimlich. a ver, ¿Es correcto decir que se realiza un movimiento en forma de J desde el ombligo hacia arriba, digamos, hacia el tórax? ¿O cómo sería específicamente? Porque, a ver. nada, Sí. hay De varias J maneras por los No, cursos, no, no, digamos. te entiendo, te entiendo. La maniobra está descrita por Don Heimlich, absolutamente. Hace poco salió una nota en el diario de que Heimlich, que se murió ahora, pero te diré, la noticia no tiene más de 1 o 2 años, por primera vez, a una edad de 80 y pico, 90 años, él había hecho, por necesidad ante un paciente, su maniobra. O sea, él la inventó y la aprobó cuando prácticamente ya había llegado a la luna de los cumpleaños, ¿no? Sí, si vos la mirás de costado, es como una especie de J. Lo primero que hago es lo mismo, que si yo abrazo a alguien y lo aprieto, pero brusco tiene que ser. Pero no lo aprieto directamente hacia mí, sino que aprieto hacia mí y un poco hacia arriba. Esto lo que hace es comprime el abdomen y desplaza las vísceras abdominales hacia arriba y desplaza las bases diafragmáticas y desplaza los pulmones y genera un aumento de presión en la vía aérea con la potencial salida de aire y desobstrucción de lo que estaba generando la obstrucción. ¿Se entendió cómo es? Perfecto, sí, sí. Más que nada era para hacer la contracción del diafragma, ese movimiento en J. Sí, en realidad no es que vos contraigas el diafragma, sino que desplazás las vísceras abdominales hacia arriba. Entonces, movés Ah, el ok. diafragma, se comprimen los pulmones, aumenta la presión del aire en la vía aérea y con eso es como sacar un corcho de una botella de algo gasificado. Perfecto, profe, muchas gracias. Ahora sí me quedó claro. Buenísimo. Y en el caso de cuando hay que hacer compresión en el tórax, Hacés las mismas compresiones que si le estuvieras haciendo RCP.
es No, en en la la maniobra línea... de Heimlich. Decime, discúlpame. No, en la maniobra de Heimlich, en las personas Sí, en mujeres embarazadas. sí. Si la persona embarazada está muy embarazada, digamos, o sea, porque a veces uno en la urgencia no te das cuenta que está embarazada. Puede ser alguien que tenga algún grado de obesidad y vos vas tranquilo y bueno, se generan complicaciones, pero es una emergencia médica. Emergencia médica quiere decir que no tenés mucho tiempo para andar resolviéndolo más que correctamente. Entonces, si yo detecto que la víctima está embarazada, lo que hago es, en vez de abrazar el abdomen, abrazo arriba el tórax, ¿sí? Y comprimo ahí. Se genera un efecto parecido, lo que pasa es que es mucho menos compresible el tórax que el abdomen. Ahora, si yo le hago varias veces esa compresión y no es efectiva, la paciente por hipoxia cerebral se desmaya, pierde la conciencia y se va al suelo. Entonces, ahí le hago las mismas compresiones en el tórax que haría en la RCP. La línea media a la altura intermamilar, más o menos. Dale, Bien, gracias, profe. de nada. Y también es en forma de J hacia arriba las compresiones No. torácicas. Las compresiones son exactamente en la vertical. Acordate la figurita esa que mostré el dibujo de la chica que estaba arrodillada en un paciente. No, ¿Sí? de Ah, RCP no. En la maniobra de Heimlich en obesos o embarazadas, que tenemos que agarrar el esternón, ¿también es no. una fuerza hacia arriba o es hacia atrás? No, lo abrazás, nada más. Porque ahí no moves nada para arriba. Lo único que podrías despasar es la piel, el celular subcutáneo. No es compresible y elástico como el abdomen. No, son compresiones directamente hacia vos. Un apretón, un abrazo de oso, como le dicen algunos, pero brusco, rápido y fuerte. Y si se rompe algo, se rompe algo. Lo que tenemos que pensar es que si no le desobstruyo la vía aérea, el paciente se muere y se muere rápido. Tienen 3 o 4 minutos de oxígeno residual del cerebro y se acabó. Muchas Bien, gracias, sí, eso era. por nada. Profe, siguiendo con Hemlich, en el caso hipotético, por ejemplo, la persona que está con la vía aérea obstruida es sumamente más grande, no sé, un paciente 1,90 y nosotras las mujeres unas 60, ¿qué recomendaría? Porque, o sea, no alcanzaría a... Sí, te entiendo. La verdad que la resolución de eso es en general, te lo planteo al revés, en chicos, ¿no? O alguien de muy baja estatura. Vos lo que podés hacer es agacharte o arrodillarte antes de hacer maniobra de Heimlich. No solamente inclinarte, porque vos vas a quedar con una diferencia de altura grande. Y la verdad que no sé qué decirte, digamos, uno a veces lo que dice, dame un segundito, por favor. Creo que si le pedís que te arrodille o Uno, lo uno lo que sentás, dice, uno lo que dice es un poco el arte de lo posible, o sea, yo intentaría estirarme lo máximo posible, es raro que con mis brazos no llegue a la altura del abdomen del paciente, ¿no? Pero creo que es posible. Y en chicos sí, acuérdense, agacharse o arrodillarse por detrás del chico. Bien, buenísimo. ¿Qué más? Últimos minutos antes de llegar a la 1:30. ¿Nada más? Profesor, Sí, yo le Juan. quería preguntar sobre la técnica de RCP en sí, si ha cambiado con el tema de las dos ventilaciones y se prioriza mucho más las 30 compresiones, por ahí por el Sí. contacto y la época del COVID, ¿no? que tuvimos recientemente, si no teníamos máscara, bueno, eso no sé si ha cambiado. Sí, mira, desde el 2005, las normas cuando cambiaron, desde 2005 al 2010 en American Heart, se dejó de priorizar a la parte ventilatoria para darle relevancia a la parte circulatoria a través de las compresiones, ¿sí? Lo primero que investigaron fue que el aire que uno inspira tiene 21% de oxígeno, pero el aire que uno exhala tiene solamente 16%, lo cual alcanza, en este caso, de emergencia médica. Ahora, las compresiones torácicas, que lo vimos recién indirectamente en la maniobra de Heimlich, en realidad en las compresiones torácicas por obstrucción de la vía aérea,
también generan un desplazamiento de aire por aumento de presión en la caja torácica, ¿sí? Entonces, vos podrías estar autorizado, de hecho, prácticamente es la norma, que hagas solamente compresiones torácicas y que intentes alejar lo máximo posible tu vía aérea de la vía aérea del paciente, ¿sí? Ahora, si es tu señora, tu hija, tu mamá, lo que fuera, y vos elegís, aparte de las compresiones, darle ventilaciones, fantástico, pero no estás obligado desde el punto de vista estrictamente médico-epidemiológico. Pero como decía usted, si nos encontramos con Pepita en la calle, priorizo más que Solamente nada la... lo comprimo, solo lo comprimo. Solo lo comprimo, si tengo un barbijo me lo pongo, y si tengo algo para cubrirle la vía aérea o la boca al paciente o la cara, lo hago. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que Bien. se está haciendo hoy. En muchos países de avanzada, vos fíjate, tienen, ¿cómo te lo podría explicar? Como aparatos masajeadores, ¿no? Es como un chaleco hidroneumático o electroneumático que te comprime el tórax, ¿sí? Es como una especie de chaleco que tiene un aparato con un émbolo que vos lo ajustás y te genera compresiones en el tórax y vos le regulás la frecuencia y la profundidad que vos querés. Entonces lo dejás masajeando y vos te pones al costado. Cuando llegan los 2 minutos, lo reevaluarás, le reconectarás el DEA o verás que el DEA que te analice, que te sugiere. Pero bueno, acá no hay. Eso también tiene que ver con el tema de mantener el oxígeno que tiene en el cuerpo en el momento de cuando uno hace el RCP, las compresiones, trata de mantener ese oxígeno que circula en todos los órganos, ¿no? Sí, a Lo que ver, sí. la idea es darle al paciente lo que le falta, lo que necesita. Entonces yo con las compresiones torácicas hago como que su corazón bombea y si le hago ventilaciones hago como que sus pulmones ventilan y respiran, ¿sí? En este caso, las compresiones torácicas alcanzarían para desplazar aire de la vía aérea y hacer como una especie de respiración o ventilación que termina siendo algo de intercambio gaseoso en los pulmones, ¿sí? De todos modos, es distinto, a ver, la fisiopatología del paro cardíaco en chicos que en adultos, ¿no? En chicos en general el gatillo, y es más mediato que brusco, como es la muerte súbita en adultos, se da por enfermedades respiratorias. Entonces, cuando el chico llega al paro cardíaco o cardiorrespiratorio, ya ha consumido todo el oxígeno de reserva de su organismo porque venía arrastrando una patología respiratoria, ¿sí? Infecciosa o lo que fuera. El adulto no. Gatillo una arritmia a través de un infarto, esto es lo habitual, y queda con algo de oxígeno disuelto y con los órganos hasta ahí más o menos bien perfundidos. Entonces, tenés un poquito más de chance con esta parte ventilatoria en el adulto que en el chico. Por eso que muchas veces en el chico, en vez de llamar a la ambulancia, primero, una vez que vos detectás el paro cardiorrespiratorio, el estado de inconsciencia, le das 2 ventilaciones primero y empezás a hacer RCP después. 32, igual que en adultos. Pero le das primero 2 ventilaciones intentando que gane un poquito del oxígeno que ya claramente no tiene. ¿Te contesté, Muchas Juan? gracias, profe. No, por nada. 2 últimos minutos. Se remata a la 1, a las 2. Profe, Sí, buenas noches. ¿Cuál era buenas el noches. otro caso, aparte de la sistolia, el que dijo que era un poco engañoso, algo de ese impulso puede ser? Sí, AESP es la sigla, actividad eléctrica sin pulso. Si vos tuvieras un monitor o le hicieras un electrocardiograma, si se te ocurre, el trazado eléctrico es bastante normal o muy similar a lo normal. Vos, en teoría, suponés que el corazón está latiendo, pero si le tomás el pulso o si tuvieras un catéter de medición arterial continua, como usamos todo el tiempo en la unidad coronaria, te das cuenta que no tiene actividad mecánica. Tiene actividad eléctrica, pero no mecánica. Actividad eléctrica sin pulso. Entonces, hay que hacer la RCP y si le pones un DEA, el DEA te va a decir que no tiene sentido desfibrilarlo porque está registrando un ritmo como que estuviera normal. El DEA no sabe si vos tenés presión, pulso y demás. Bien, gracias. De nada. Profe, Sí, tengo una duda. En caso de paro respiratorio, ¿se sigue haciendo RCP o
No, Hay que hacer en un paro tratamiento. respiratorio, vos acordate esto, le tenés que dar al paciente lo que al paciente le falta. Si el paciente tiene un paro respiratorio, quiere decir que su cerebro y pulmones no funcionan, pero el corazón sí, no le tenés que hacer RCP, porque estarías comprimiendo un corazón que late. Entonces le tenés que dar, se llaman ventilaciones de rescate, que es lo que charlamos recién, una cada 6 segundos. Ahora, si vos no te das cuenta de esto, por algún motivo, ese paro respiratorio a corto plazo, 2 o 3 minutos, te va a llevar al paro cardiorrespiratorio. Ah, entiendo. Gracias, profe. Pero si tiene la vía obstruida, ¿sí se hace RCP? A ver, sí. La verdad que ustedes como estudiantes de medicina merecen saber lo que es la diferencia entre un paro cardiorrespiratorio y un respiratorio, pero es mucho más probable que en algún futuro se encuentren con un cardiorrespiratorio. O sea, van a tener que hacerle RCP completa. La obstrucción de la vía aérea en pacientes que están inconscientes, que ya la hipoxia avanzó sobre el cerebro, sí, le haces RCP. Le haces las compresiones y le haces ventilaciones. Con la única diferencia que si decidieras hacerle ventilaciones, le tenés que abrir la boca a ver si lográs visualizar el elemento que obstruye y se lo puedes sacar. ¿Se entendió, Tomás? Profe, Sí, muchas con, gracias. profe, con Sí. respecto al paro respiratorio, en ese caso, en la vía pública, ¿estamos obligados a hacer la ventilación mecánica en caso de no tener ningún equipo de seguridad, por decirlo así? Porque usted comentaba que en el cardiorrespiratorio con las compresiones bastaba, pero al no tener el equipo, por decirlo así, de seguridad, no estábamos obligados a hacer las ventilaciones. Sí, respiración mecánica no. Respiración mecánica le llamamos a la que administra un respirador o un ventilador mecánico. Ventilación, perdón. ¿Vos hablás de un paro respiratorio que haríamos en un Sí, respirador? únicamente. Y la verdad que es un problema. Yo no las haría y la sugerencia es que no las hagan. Esto va un poco en contra de lo que venimos diciendo, pero Claro. en la atención al paciente, al primero que tengo que preservar sano es a mí, ¿sí? Ya sea hablando de primeros auxilios, atención inicial del trauma, rescate en algún lado. Entonces, si yo tengo una mascarilla, sí, le hago ventilaciones a través de una mascarilla, como les que mostré en la foto. Son económicas, son chiquitas, son livianas, entran en la cartera, en un botiquín, en una mochila, qué sé yo. Yo tengo. Les sugiero que se consigan una para algún momento, les puede ser útil. Gracias, profe. De nada. Bueno, vamos cerrando. Si no hay ninguna otra cosa que les provoque insomnio. Bueno, Sí, última cualquier... pregunta, profe. Dale, Esas adelante. esas mascarillas que están buenas como para tener, ¿cómo se consiguen? ¿Cómo se llaman? Mascarillas para RCP. Ah, Sí. listo. Gracias. Te van a quizás querer vender unas que estaban bastante popularizadas hace poco, que vienen en un estuchecito chiquito que parece un preservativo, que vos la desplegás y es como un cuadrado de un nylon más o menos fino, que pese a eso tiene una válvula bidireccional, pero la verdad que me parece que es gastar plata en vano. Sí, 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 sí. Las otras vienen en distintos formatos, modelos, tamaños, hay que comprar una más o menos estándar, digamos, incluso ahí agarrás y te la pones vos, te calza, así que Perfecto. a todo el resto del planeta le va a calzar, son plegables, a esos uno las comprime, vienen en un estuche, y la verdad que son muy buenas, sí. Bien, gracias. Bueno, jóvenes, cualquier duda